Soy Claudia y estáis bienvenidos a The Sport. Yo practico trail y corro per aquí, per Xixón, per Asturias, un poco per España y a veces per Europa. Y vengo aquí para enseñaros cómo podéis empezar en este mundo tanto de las carreras per monte como las carreras de asfalto. Bueno, estamos aquí en la playa San Llorenzo, al lado justo del Muro, y normalmente un centro de entrenamientos muy normal aquí en Xixón es el Muro. Pero ¿por qué venimos aquí a la playa? Aunque casi todo el mundo vaya normalmente al Muro a correr, es uno de los peores sitios en los que nos podemos empezar a trabajar la carrera, porque el muro es muy duro, entonces nuestras articulaciones sufren mucho, muchísimo. Así que para empezar, uno de los mejores terrenos que podemos tener es la arena bien duro. Muchos deportistas prestaríais a galla poder disfrutar de una playa como la nuestra, bien larga. Podemos ver que tiene hasta un poco más de 1 kilometrín de llargor, así que podemos hacer series, podemos hacer rodajes bien guapos. Estamos en esta zona concretamente porque si nos pusiéramos para allá tendríamos muchos perrinos corriendo y molestándonos seguramente, así que aquí estamos a salvo de los ataques de los canes. Si no corrimos nunca y queremos entamar de cero, tanto si estamos pensando en carreras de monte como para carreras de asfalto, que aquí en Xixón hay muchas, por ejemplo la clásica la Villa de Xixón o los 10 kilómetros de Sanitas, pues hay una técnica clásica para entamar a correr. No entaméis a correr directamente 30 minutos seguidos, que es lo que se suele hacer, porque si no estamos de hacer nada, nuestras articulaciones, nuestros tobillos van a sufrir asgalla. Lo mejor es entamar poco a poco. ¿Y cómo entamamos poco a poco? Muy fácil. Primero empezamos corriendo 2 minutinos, seguidos, 2 o 3. Paramos 1 minuto, seguimos corriendo 2 o 3 minutos, paramos y caminamos 1 minuto. Y así hasta completar media hora. Podemos ir cada vez aumentando más el tiempo de carrera, y es decir, empezamos corriendo 2 minutos y caminando 1. Al día siguiente o 2 días siguientes, pues empezamos, corremos 3 minutos y descansamos 1, y así hasta completar media hora entera corriendo. Si ya corremos o tenemos práctica y lo que queremos es aumentar el ritmo, podemos hacer esto mismo, pero corriendo 1 o 2 minutos rápido y 1 minutín un poquitín más lento, y así hasta ir aumentando poco a poco nuestro ritmo de carrera. Esto tendría que complementarse con actividades de musculación para que nuestras rodillas, nuestros tobillos sean bien fuertes, tengan una musculatura que los sostenga, y para eso no hay solo que hacer cuádriceps, isquios y gemelos, sino muchos abdominales, muchos lumbares y mucha espalda, porque esto es lo que nos sujeta todo el cuerpo y el centro. Para ello no necesitamos necesariamente ir al gimnasio. Hoy en día tenemos un montón de aplicaciones en el móvil que nos pueden ayudar a hacer abdominales, a hacer cuádriceps, de todo. Así que no hay excusa con que hay que gastar muchos perres. Si hay algo bueno de correr, y que todo el mundo puede correr. No necesites ni las mejores zapatillas, ni el mejor reloj, ni la mejor ropa. Con 30 euros puedes ser un campeón. Bueno, la próxima semana seguimos poniéndoos en forma aquí en The Sport, en otro sitio bien guapo de Xixón, que puede ser aquí, puede ser en la Providencia, puede ser en la Atalaya o en Deva o en muchos sitios, porque si algo tiene Xixón y que es guapo para correr.